Sí, todo está bien, estamos grabando. Entonces, hola, hoy hablaremos de una experiencia de una persona que vive en San Petersburgo. Vamos a hablar sobre cómo pasa todo aquí. Y antes que nada, me gustaría preguntarte, ¿por qué uno decide ir a vivir a Rusia? ¿Cómo esto te vino a la cabeza? Bueno, yo creo que cada quien tiene una razón para venir a Rusia y a veces cuando ya llegas tu razón cambia, ¿no? Yo había venido de vacaciones, fue en 2021, 2022, estamos a 2023, ¿no? Entonces fue en 2021 porque llegué en 2022. Y pues conocí personas, realmente me gustó, llegué en invierno, en noviembre, diciembre, fue en diciembre y me regresé en enero. Entonces me gustó, un par de situaciones personales que me hicieron que por ahora no me gustaría hablar en televisión, bueno, en YouTube. Pues al final decidí venirme a estudiar y pues ahora un momento personas, pero el problema de cuando vives en una общежитие, ¿cómo se dice en español общежитие? Residencia. Residencia, ajá. Que hay mucha gente, entra y sale. Bueno, ¿en qué me quedé? Dijiste cuando vienes a Rusia, así como, ¿por qué has venido, has decidido ir a estudiar por fin, Sí, después de tus vacaciones? Vacaciones, ¿qué son vacaciones? Me gustaría saber qué son vacaciones. Sí, entonces decidí al principio, dije, bueno, vi que los planes de estudio son bastante más económicos que en México. Bueno, en México hay educación pública que es casi gratuita, pero es muy difícil entrar o pues es el examen y a veces la mayoría no pasa y la otra solución es la escuela privada y la escuela privada es una cosa, no se puede pagar, es muy difícil pagarlo. Y aquí pues es bastante, lo que tú pagas en un año es lo que en México pagarías 4 meses de estudio. Qué interesante, no lo sabía, la verdad. Sí. Pero porque, bueno, para los extranjeros y para los rusos es una situación un poquito distinta, ¿sí? Sobre la educación, porque nosotros podemos no pagar también, Sí, de si hecho, pasamos. después de que vine me di cuenta que había becas y yo pude entrar con beca y todo. Yo realmente, pues así como que requiera un estudio avanzado, pues realmente no, porque ya soy ingeniero, ya soy programador, ya puedo conseguir, si se trataba de trabajo, pues puedo conseguir un buen trabajo. Pero aparte de que venir a estudiar, pues es la oportunidad, porque no puedes simplemente mudarte como que, me voy a ir a Rusia a vivir. Necesitas tu visa, necesitas trámites. Entonces, estudiar el idioma, porque primero es el curso de preparación, pues te dan la visa, entonces te da un tiempo para que conozcas, empieces a vivir, a conocer a las personas. Y pues decidí utilizar el medio de la escuela, la universidad, para venir a aprender el idioma y empezar a saber lo que es la vida aquí, que es muy diferente. Ajá, bueno, y hablando de cómo es la vida en Rusia, antes que vamos a hablar de eso, me gustaría preguntarte qué hablan en tu país sobre Rusia. Realmente no hablan mucho, al menos en México y entre mis conocidos, amigos, no se habla mucho de Rusia hasta ahora en la guerra, pues. Lo que se habla, no, pues típico de que las mujeres más bonitas del mundo, de que a los rusos les encanta, que son muy rudos, ¿no? Los osos, el Putin, eh, que son muy bélicos, que no tienen sentimientos. Eso es lo más típico, pero creo que se habla en casi cualquier parte de América, de Occidente, incluso creo que hasta en Europa piensan así. Pero pues no, es muy diferente. Bueno, ¿y tú has esperado encontrar eso aquí o has llegado con otros pensamientos? La verdad, cuando vine no pensé mucho en cómo iba a ser aquí, porque no tenía muchas expectativas, ¿no? Es como que bueno, mi plan al principio era República Checa, porque iba a ir a la boda de una amiga, ya no se pudo por el COVID y demás, entonces pues decidí venir a Rusia.
Ujú. Y pues fue toda una situación aquella vez. Perdí los vuelos, bueno, pero al fin también fue una situación complicada que me llevó a conocer personas a las que actualmente aprecio bastante. Son como mi segunda familia acá en Rusia. Te entiendo, eso sí puede pasar, la verdad. Cuando tenemos una situación difícil, encontramos a las Sí. personas Lo, necesarias. lo que sí pensaba, pues, de que los rusos son muy serios, porque había estado, por ejemplo, en Alemania y ahí sí, la verdad, la gente sí parece que tiene muertos sus emociones. Al menos, al menos mi experiencia en Alemania fue así. Y aquí no, al principio parece que sí, sí son, si lo comparas con Latinoamérica, obviamente totalmente diferente, pero realmente los rusos son alegres, son amistosos, son muy, ayudan mucho, incluso cuando no te entienden, si tú te das a explicar de alguna forma, te van a ayudar. Al menos esa ha sido mi experiencia, no sé otros, pero conmigo bastante buenas personas me he encontrado. Solo Mm. tuve un caso, pero fue en el hospital, pero supongo que es normal en los hospitales, en todos los hospitales del mundo es igual. Sí, en hospitales como la gente está acostumbrada a hacer su trabajo sin emociones, porque si nosotros hacemos algo sentirnos, pues no No, podemos pues, trabajar. bueno, mi situación es que sí hubo emociones, pero no fueron muy gratas. Sí. Bueno, solo, sí, solo estas emociones nada más. Y Mm. bueno, y en general, cuando has llegado o ahora mismo, ¿qué te sorprendió más que todo? Pues realmente no me sorprendió mucho al principio, porque llegué, no sé, el tipo valiente, porque yo puedo con todo, voy a aprender ruso en 6 meses, ajá. Eh, y pues cambiaron muchas cosas en mi plan, en mi trabajo, pues ya no pude trabajar en mi trabajo anterior, entonces hubo problemas ahí con situaciones económicas, el idioma no fue tan fácil como yo creía, para nada en absoluto. Eh, la forma en la que vives ahora, por ejemplo, empecé a vivir y aún vivo en el общежитие, el dormitorio, donde compartes con muchas personas. Yo estaba acostumbrado a estar solo, un tiempo viví completamente solo y luego después viví con, con mi familia, mis hermanas y luego después solo. Entonces yo no estaba acostumbrado a compartir tantas interacción con tanta persona todos los días. Ujú. Eh, Pero espera un momentito. Y este viviente en общежитие, ¿qué te parece? En plan, ¿te parece útil o es un horror con no, para mí es un beneficios? horror. La verdad, la verdad. No sé, algunos dicen que en algunas otras universidades es diferente, pero si no estás acostumbrado a convivir con tantas personas y a espacios tan pequeños, y de cierta forma carencias, porque sí se tiene muchas carencias en los dormitorios, no recomendaría. Yo creo que mejor ahorra lo suficiente y rentas un departamento, porque sí es muy difícil vivir. Luego, no es que escojan específicamente las personas adecuadas para ti, simplemente te ponen al azar. Sí, Te puede es verdad. tocar. Me he tenido que mudar 2 veces de bloque por inconformidades y problemas con algunos compañeros. No, yo no he sido el problema. De hecho, a mí me han rescatado. Me han rescatado de ciertas situaciones. Entonces sí, sí es muy complicado porque hay chinos aquí, hay de muchas partes del mundo, principalmente chinos, árabes, hay hindús, latinoamericanos sí hay, pero no tanto, aunque al final me descubrí que sí había bastantes, pero no tanto como chinos. Es más, me siento en rato siento que vivo en China. Sí, es verdad. En serio. No eres la primera persona que me lo dice. Y sí, sí es complicado. Si no tienes esa capacidad, sí es complicado. Muy Y complicado. esta ventaja de hablar en ruso y practicar ruso, porque vives en общежитие y no tienes otro remedio, o sigue siendo No, la eso. verdad sí es un problema porque tú dirías, estás en Rusia, estás en la universidad, estudias el idioma, pero aquí o una de dos, o hablas chino o medio te comunicas en inglés porque nadie habla ruso. Los únicos que hablan ruso son las oficinas y los profesores de las oficinas. Hmm. Entonces vas a clases, mucha gramática, muchas palabras,
Pero cuando tú regresas a tu dormitorio, todos hablan o chino o hablan inglés. ¡Qué horror! No, realmente no puedes practicar. Yo perdí aproximadamente 4 o 5 meses, no, como 4 meses sin poder practicar correctamente porque nadie practica el ruso en los dormitorios. Todos hablan cada quien su idioma, se juntan los hindúes o los chinos y cada quien su grupo en su idioma. Nadie quiere practicar, simplemente nadie quiere. Sí, la única forma es que salgas, hablas en las tiendas, en las calles, pero al principio cuando llegas, pues ciertamente te da cierto miedo, ¿no? De cometer errores, de que, ay, es que... Y además, o sea, realmente en tan poco tiempo no... Hay personas que evidentemente tienen talento para los idiomas, pero en mi caso soy muy malo para los idiomas. Bueno, y ahora cuando me dices cómo has empezado a practicar ruso, ¿cómo eran las personas contigo? ¿Cómo son rusos contigo? Has mencionado que son muy amables, pero ¿puedes dar más detalles? Pues por ejemplo, si vas... O no sé si sea solo mi impresión, porque algunos dicen, oh, los rusos. Otros compañeros latinos como que, ay, los rusos son muy maleducados. Pero no sé, conmigo no me ha pasado eso. Pido ayuda o me hago entender de que necesito, no sé, comprar algo. Cuando fui a comprar ropa, pues, no me daba a entender muy bien. Y eran muy amables conmigo, me explicaban y me entendían. Algunos trataban de hablar un poco de inglés, incluso algunos trataban de hablar español. Y al final, pues... entre gestos, una mezcla de ruso, una mezcla de español, una mezcla de inglés, siempre llegaba a solucionar mis problemas en la calle, en las tiendas, cuando iba a comprar algo o incluso cuando tuve que ir al médico. No sé, es una situación muy, muy complicada. Muy, muy complicada. Sí, de hecho, el viernes mi alumno me dijo que mi alumno que habla muy bien ruso, que llegó a visitar un médico y para él era muy complicado hablar, como explicar que le duele eso. Y eso que él en realidad habla ruso muy bien. Sí, no basta con miña valit, miña valit. Sí, hay que hablar un poquito así. Bueno, y hablando de médicos, medicina, hospitales y todo eso, ¿qué puedes mencionar? Así tuve ahí ciertas experiencias. Primero, te da miedo pedir ayuda cuando te enfermas, porque no te sabes explicar, ¿no? Hay una área en la universidad en la que está una médico en la que tú vas para consultas rápidas y si es necesario te llevan a la policlínica, que al final yo le dije policlínica a todo y no, resulta que la policlínica es como el de emergencias, cosas así, y ya pues ya está el hospital. Entonces yo a todo le decía policlínica, vamos a la policlínica. Me llevaron a la policlínica. Para mí todo era policlínica. Bueno, policlínica es como centro de salud y больница es hospital. Sí, y el problema es cuando terminas en больница. Ahí sí significa que algo te pasó. Pero yo todo le decía policlínica. ¿Y cómo lo fue? Has estado en hospital, supongo, ¿no? Algo así, sí. Sí. Me tuvieron que llevar, yo perdí el conocimiento, pero no quiero hablar de eso. Vale. No insisto. Vale, entonces... Despertar en un hospital no se siente muy bien. Pero comparando entre el hospital de Rusia y de México, ¿qué diferencias puedes encontrar? Yo creo que en general es lo mismo, porque en México tenemos el IMSS, que es el seguro público, y tampoco como que muy amable la gente, ¿no? Entonces es muy, muy similar, pero en otro idioma. Sí. Bueno, qué simple todo. Bueno, nosotros también. El nivel se hace un poco más complicado con el idioma, pero el trato es muy similar, así que la calidad de servicio no le veo mucha diferencia. Aunque quizás hasta creo que es un poco mejor aquí, por ahora. Por ahora. Bueno, tú crees en tu país. Vale, ¿y qué me dices, que me hablas sobre el clima que tenemos? Porque muchas personas dicen, uy, qué miedo, qué frío tienen. Pero cuando incluso digo que tenemos ahora mismo 4 grados, dicen, uy, qué frío. ¿Qué me dices? Pues en general, yo en sí detesto el calor. Viví toda mi vida en el calor, entonces
al principio no fue tan complicado, ya había estado un invierno aquí, así que ya sabía cómo era el frío y normalmente no me pongo tantas capas como decían. Te recomiendan poner 3 capas de abrigos o 4 si puedes. Realmente con un abrigo grueso y una camisa, un jersey, y eso es, al menos para mí, eso ha sido suficiente. O unos medias térmicas y los pantalones. Y Sí. en general. Pero sí, al principio llegué en octubre, creo que era octubre cuando llegué, septiembre. Mediados de septiembre, octubre. Ya el clima no estaba tan helado, al menos para mí no estaba tan helado, pero tú ya veías en la calle todos los rusos con sus abrigos y yo salía muy primaveral. Se me quedaban viendo, yo pues bueno, ya. Para mí es como el invierno, el otoño para mí es, el otoño aquí en San Petersburgo es como para mí el invierno en mi ciudad natal. Temperaturas de 10, 15, a veces, pues básicamente como ahora, ya estamos hasta 6 grados, 7 grados. Sí, Entonces yo, como nunca tenemos aire acondicionado ni nada de eso en mi ciudad, bueno, algunas personas sí, pero yo no, pues te acostumbras a esas temperaturas de 5, 6, 10 grados sin abrigos, sin nada. Pero ya después cuando baja a -1, -2, -3, ahí sí ya sientes el frío. pero nosotros tenemos ventajas, ¿sí? En nuestras casas todo está muy, pero muy bien y cálido incluso, demasiado Sí, cálido. a veces hace demasiado calor. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿y qué me dices sobre falta de sol y todo eso? Es que hablando contigo has mencionado eso muchísimo. Fíjate que cuando uno piensa, bueno, no es lo mismo pasar un mes o 2 semanas, un mes, porque pasé aproximadamente un mes la primera vez aquí. Ujú. Ya pasar pues sí, todo el invierno, que son como 4 o 5 meses sin sol. Y sí te afecta bastante porque necesitamos el sol para la vitamina D, para un montón de procesos que afectan a nuestra mente. Y sí es algo que debes de tener muy, muy en cuenta, aunque te sientas el valiente y que digas, yo no puedo. Es que es algo que no controlas, es algo que pasa. Incluso me has contado tú, los rusos son igual y ustedes tienen toda su vida viviendo aquí y también padecen de ese tipo de problemas. Entonces sí es algo que sería muy recomendable tomar en cuenta, tomar sus suplementos de vitamina D y no sé, estar mentalmente activo porque afecta bastante, afecta muchísimo. Sí, sí, te entiendo, yo no puedo vivir sin sol. Yo sé que soy rusa. Y bueno, tú llegando aquí, ¿cómo has cambiado tu vida? Claro que has mencionado que ahora tienes que compartir el piso con mucha gente, pero además de eso, ¿qué pasa con tu vida? ¿Cómo la has cambiado? Y además puede ser el ritmo de tu vida. El ritmo de mi vida, pues cambió un poco y un poco no, porque en alguna etapa de mi vida también tuve un ritmo de vida extremadamente acelerado. Ya estaba un poco más calmado. Vine aquí, otra vez fue un ritmo acelerado y lento a la vez. Es extraño porque o sea, te forzas a aprender rápido, pero al mismo tiempo es muy lento todo el proceso, entonces es algo confuso, al menos para mí fue bastante confuso, y luego los problemas de la salud mental que afectan bastante. Y sí es complicado. Y pues uno viene con la idea de que yo puedo con todo, porque a veces una aptitud que tomamos y no debería ser la verdadera, no creo que debería ser la aptitud que deberías de tomar. Tú tienes que venir abierto y preparado para cualquier tipo de situación. Sí, por ejemplo, aprendí más paciencia. Aquí en Rusia aprendes a... Es que es muy curioso porque yo tenía una personalidad muy diferente a la que ahora empiezo a tener. Y era una personalidad un tanto más parecida a la rusa que a la latina. Porque yo era muy solitario, no me gustaba tener distancia con las personas. Muy parecido a lo que comúnmente se dice de los rusos. Pero cuando vienes aquí, ¿cómo se dice en México? La horma de tu zapato.
algo así, es una frase que dice, que te encuentras con tu reflejo y te das cuenta, oh, ahora entiendo cómo yo actuaba, por ejemplo, con las personas en mi país, y que ellos decían que tenía ciertas actitudes muy complicadas, ¿no? Entonces te topas, al menos yo en mi caso fue así, te topas con ciertas características que otros te mencionaban sobre ti, que no creías, pero ahora tú los ves, los reflejas en otras personas, entonces te cambia la vida porque te das cuenta de ciertos, algunos son defectos, algunos son cualidades, pero sí me quedé como que, wow, entonces así era yo. Y he cambiado, ahora soy más sociable, es extraño porque se supone que si vienes a Rusia te haces poco sociable, pero yo me hice más sociable, más comprensivo, más paciente. En general me ha servido mucho. Los primeros meses Rusia me destruyó, mental, emocional e incluso de salud, pero después de ese proceso de casi autodestrucción, empiezas como que a reaccionar, al menos esa ha sido mi situación, y empiezas a mejorar, o sea, te destruye para mejorarte, al menos eso es lo que yo he visto, he sentido, y es el proceso en el que aún estoy viviendo, ¿no? Llegas, te destruyes, pero te empiezas a construir de una forma, como decir, una mejor versión de ti mismo. Eso ha sido mi experiencia a mí pues ya son un poco más de 6 meses, y aún no hablo muy bien ruso. No pasa nada, ya hablarás. Bueno, y hablando... De hecho, eso es hecho hablando de idioma. No, exactamente, hay una parte en la salud, el sol y el idioma y la velocidad de aprendizaje. Si tu cerebro, si tu sistema inmune, tu salud mental no está bien, tampoco puedes aprender bien. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante cuidar tu salud mental cuando llegas a un país como Rusia. Ahora suena al insulto. No, o sea, me refiero a un país, no, a un país frío, con este clima, pasar el invierno sin saber el idioma. Si vas a Finlandia puede ser que sea muy similar. Los finlandeses también estuve también en Finlandia y son también personas un poco más, no, estos son amistosos, pero no todos. Pero, claro, como todo el mundo. Sí, pero igual es frío, no conoces el idioma es muy complicado. También sería muy recomendable que antes de venir a Rusia tomes un curso, no sé, de 6 meses, lo suficiente, y en tu país, tranquilo. Siempre hay rusos en todos lados, así que va a haber o profesores rusos o alguna comunidad de rusos en casi cualquier parte de Latinoamérica. Pero sí, prepararse muy bien, al menos con un nivel muy, muy, muy básico de ruso para pedir instrucciones, porque yo intenté prepararme 6 meses antes de venir, pero tuve mucho trabajo, no tuve tiempo y no llegué casi completamente con cero. Y ese es un error muy grave. Llegar con un ruso cero a Rusia, cuando ya planeas venirte a vivir aquí, es un error muy grave, entonces hay que prepararse. ¿Y qué temas del idioma ruso son más complicados para ti? Ay, los casos, son tantos casos. ¿Y por qué son complicados para ti? Porque es una lógica completamente diferente a idiomas como el español. O sea, tienes una palabra y cada palabra tiene... Realmente no son 6, son 12 porque también son en plural. Son 6 casos, pero esa palabra tiene 12 formas. Aunque en algunas veces se repite y puedes ahí hacer tus mapas mentales para asociar y no realmente memorizar 12 formas de una sola palabra. Pero sí, de hecho son 12 formas, no son 6. Son 6 casos, pero cada palabra tiene su forma singular y plural. Entonces una palabra tiene 12 formas, al menos 12 formas. Es muy, muy complicado. Así desarrollas tu cerebro. Nada de que, sí. Te esforzas. Sí. Y yo creo que sí, lo más complicado es saber cuándo usar cada caso, las terminaciones. Puedes memorizarte algunas palabras y es importantes y te ayuda bastante a hablar, pero cuando son nuevas palabras, no sé cómo convertirla
se olvidan las reglas pues de terminaciones o cómo convertir una palabra en otra. En otro caso, para mí ha sido muy muy complicado, aún lo es. Sí, es la parte más complicada, al menos en mi experiencia, los casos. Interesante, porque ya que hablamos contigo en ruso también, yo diría que tú comprendes lógica de los casos muy bien. Pero sí, actualmente la comprendo, pero lo que se me olvida es cómo declinar las terminaciones. Sí. Bueno, sí, es verdad, para ti sí. Pero la verdad que en mi experiencia para... No, y además 6 meses aquí estudiando gramática, pues, sí. me aprendo la lógica, pero ahora lo que necesito es aprender más palabras y aprender a automatizar el proceso de declinación de las palabras. Y es verdad. Es lo que se me está dificultando. Pero es porque no lo podía practicar. No podía... Bueno. No. Se lo dije. Lo dije. Todo el tiempo. Entran, salen, preguntan, tocan. Bueno. Por la misma situación en que estuve aislado bastante tiempo, y tuve ciertos problemas de salud, no pude practicar realmente como debería. Entonces, realmente empecé a como reiniciar el proceso de aprendizaje muy bit de Bob meses. Sí, 2 meses empecé a... Después de salir de ese aislamiento. No, mentira, solo es un mes. Este mes así que empecé a decidir a cambiar el ritmo. el método de aprendizaje. Porque la forma en la que te enseñan en la universidad no funciona para todos. Al menos para mí no está funcionando. Y a veces tú tienes que irte por otro lado y tomar otro método o más ayuda. Y ya empecé, por ejemplo, a hablar con gente en la calle. No me atrevía porque tenía miedo de que, ay, si digo algo más, porque sí me ha tocado decir cosas raras. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles? Babushka y babushka. Ah, vale, no es tan grave. Sí, pero y otras cosillas que realmente nunca comprendí, pero sí se quedan como con la cara roja de que, y nunca supe qué dije. Pero si a la gente pone la cara roja es por algo. Sí. Bueno, mientras que no te golpean, está bien. Hasta eso son muy, muy, muy pacientes los rusos con los extranjeros, o al menos conmigo lo han sido. O sea, te comprenden de que, bueno, no sabe el idioma y si dice alguna tontería, no saben que no lo estás diciendo intencionalmente. Vale, ¿y qué consejos entonces tú puedes dar a las personas que quieren aprender ruso? Hay que prestar atención, qué metodología tomar, elegir. Yo creo que cada quien tiene que buscar su propio método, su propia forma. Empezar con un plan normal típico, ¿no? De gramática, como un curso típico, y si no les funciona, buscar otro y buscar otro. Y si lo pueden empezar a practicar en su país, cómodo, en su idioma, sin problemas, con más calma, sin estrés. Yo creo que es más fácil que se den su tiempo de encontrar el método y el tiempo suficiente para aprender lo básico. Porque si tú te vienes a Rusia directamente, uno pensaría que es más fácil, podría ser, para algunas personas lo es, pero mientras tengas estrés, mientras estés asustado, porque créeme que es raro que me asuste, pero sí llegué a estar bastante asustado en algunas situaciones, eso bloquea tu mente para seguir aprendiendo. Entonces, no es como que te vas a Rusia y es más rápido aprender el idioma porque estás en el idioma y lo vas a practicar todos los días. No lo puedes practicar todos los días más que en la escuela porque te bloqueas. Y no lo digo yo, o sea, básicamente todos los compañeros se quedan en la misma situación. Vienen y no pueden, se quedan bloqueados porque no es lo mismo. En tu país tú estás cómodo, no sé, no tienes el riesgo, por ejemplo, de que te vayas a perder un visado, por ejemplo. Estuve a punto de perder el visado por retrasos en papeleos. Estuve como una semana técnicamente de ilegal. porque mi visa expiró, pero el pasaporte estaba en las oficinas. Entonces yo no podía salir del país porque no tenía mi pasaporte. Pero pues obviamente ellos saben todo ese proceso y no es que te van a deportar porque no tienes pasaporte.
pero esas situaciones son muy estresantes. Entonces, a los que vengan les va a pasar, a los que vengan a estudiar les puede pasar esa situación, ¿no? Si eso, tranquilos, no pasa nada, es parte del proceso, ellos saben todo eso. Pero todas esas situaciones de estrés y de incertidumbre bloquean mucho el cerebro y alentan un poco el aprendizaje, así que nuevamente repito el consejo: aprender o prepararse con un nivel muy básico, al menos la gramática, o es más, a veces no tanto la gramática, sino frases, situaciones, para poder no venir tan en cero. No vengan en cero, en serio. No vengan a Rusia en cero. Bueno, las situaciones son la gramática, pues para cada gramática hay su situación. Así que... Bueno, igual, si no tienes problemas, o sea, tienes solvencia económica, pues igual puedes venir a arriesgar, pero no, de preferencia sí prepárate un poco antes de venir al país. Ujú. La gente te va a ayudar y todo, pero internamente, o sea, para ti mismo, sí te va a afectar. Sí te va a afectar no estar preparado. Y entonces, ¿tú recomiendas estudiar ruso en el idioma ruso o estudiar ruso en español, por ejemplo? Yo creo que sería mejor aprender el idioma con tu propio idioma, pues. O sea, si hablas español, de español a ruso. Por ejemplo, aquí las clases van a ser de inglés a ruso. De inglés a ruso, inglés a ruso. Y a veces los profesores llegan a hablar más inglés que ruso. Entonces tampoco te ayuda. Sí, sobre todo si no sabes inglés también. Ya, yo hablo inglés, pero no es perfecto, pero me sirve para las clases y todo. Me ha servido bastante el inglés, más de lo que pensaba. Porque aquí casi nadie habla inglés, realmente. En las calles, en las tiendas, son muy pocos. Entonces, si no hablas muy bien el inglés y te vienes a la universidad a aprender ruso, en las clases de ruso todo va a ser en inglés. Entonces, ahí va a ser otro bloqueo que vas a tener. Bueno, eso depende mucho de la universidad. Por ejemplo, en Moscú, como yo sé, más enseñan ruso en ruso. Y sí pueden usar inglés, pero muy poco. Es como casi prohibido en unas universidades. Eso sería más complicado. ¿Sabes? Si no tienes un lenguaje intermediario entre tu lenguaje natal y te vas directamente al ruso, obviamente hay genios de idiomas que aprenden súper rápido, pero yo creo que para el promedio sí es muy complicado. Ajá. Sí, mejor sería prepararse con un nivel muy básico de ruso antes de venir, al menos a estudiar. Si te vienes de turista, no importa, realmente no necesitas el idioma. Usas el traductor, es lo que hice la primera vez que vine, un traductor, y no tuve ningún problema. Pero si ya te decides venir a estudiar y a vivir, o algunos a trabajar, bueno, para trabajar efectivamente necesitas el idioma. Sí, y como yo sé, ahora estás trabajando, además de estudiar, ¿puedes hablar de esta experiencia un poquito? Sí, fue muy interesante. Sí, porque la entrevista que tuve fue una extraña mezcla de ruso y español, de ruso e inglés, perdón. Entonces, ya para entonces, al menos actualmente puedo comprender bastante más. Mi problema actual es más hablar, comprendo bastante bien. Hay muchas situaciones. Entonces, ahí sí me ayudó otra vez el inglés porque la compañía actualmente busca también que sus trabajadores aprendan inglés. Entonces les dijeron, no, nos ayuda a que hables inglés para que incentives a tus compañeros a que aprendan inglés. Y además, pues mi experiencia que ella tenía en México también me ayudó, enseñé los proyectos en los que había trabajado y todo. Y llegó un punto en el que, bueno, ahora tengo que estudiar y ahora tengo que trabajar. Pongo más estrés en mi vida. Pero pues sí, necesitaba realmente trabajar para solventarme los gastos aquí y solventar los gastos también en mi país, porque técnicamente ahora hay que trabajar doble, ¿no? Pero sí, ahí tuve que hacer algunos cambios en mi plan de estudios para aligerar los estudios, porque sí es complicado. Sí, trabajar y luego estudiar y luego practicar, también tienes que comer, luego también necesitas deporte, necesitas hacer ejercicio, porque si no encuentras un equilibrio entre mucho trabajo, mucho estudio,
te enfermas. Y ya estuve en una situación muy buena, entonces... Pero este mes es como un reinicio, para mí ha sido como un reinicio, entonces sí, ya estoy encontrando el equilibrio, por fin, después de tanto tiempo. Bueno, la verdad que los rusos a menudo y estudian y trabajan al mismo tiempo, así que no me sorprendas, pero claro, nosotros hablamos ruso. Exacto, ese es el problema. El problema realmente es que estás en un contexto en el que no es tu idioma natal, no sabes el idioma, ya empiezas a conocerlo y empiezas a entenderlo, pero no es lo mismo. En México también yo estuve estudiando, trabajando, también era apicultor, hacía de todo el tiempo estaba ocupado haciendo algo. Pero en mi idioma, en mi país, en el concepto familiar, en el contexto que ya conoces, o sea, te sientes seguro. Y vienes a otro país prácticamente a reconstruir toda tu vida que hacías en México, todo ese ritmo que tenías. Pero además de que la cultura es un poco diferente, bueno, bastante. Bueno, en algunas cosas es bastante similar. Entonces todo eso hace que se haga realmente difícil la situación. Trabajar y estudiar, pues como dices, muchos lo hacen. Pero trabajar y estudiar en un país, en otro idioma... Eso es lo que le sube muchas rayitas de nivel de dificultad. El clima completamente diferente, la falta de sol, la falta de todo. Entonces, si no estás acostumbrado, es muy complicado. Bueno, y el ámbito laboral, ¿qué puedes comentar en plan cómo era en México y cómo es en Rusia? Pues la verdad aquí me siento más tranquilo, más cómodo. Igual soy el abuelo del grupo. Sí, todos son muy jóvenes, yo soy el más grande de todos, entonces. Pero en general la convivencia entre los compañeros ha sido bastante mejor que la que he tenido en México. No sé si sea por suerte o sea igual en todas las empresas, pero me siento bastante bien. Ellos me tienen mucha paciencia. Entonces es una cosa muy típica tener mucha paciencia para los rusos. Pues dicen que no, pero yo veo todo lo contrario. Bueno, yo tampoco, bueno, sí, en realidad somos muy pacientes, pero sí, en fin, por fin nos enfadamos, entonces ya no puedes detenernos. Vale. Y yo solía tener un tipo de paciencia similar, ¿no? De me guardo y después exploto. Eso. Sí, y ahora es lo que aprendí es a no explotar. Interesante. Y ahora también has mencionado de seguridad, claro que en otro contexto, pero también puedes comparar la vida en Rusia y en México en plan seguridad. ¿Cómo te sientes tú mismo? Puedo salir en la madrugada a las 2 de la mañana en la calle, no pasa nada. La verdad nunca me he sentido como con miedo de que me vayan a asaltar o de que me vaya a suceder algo peligroso. Más con los compañeros, alguno que otro compañero que está un poco mal, sí. Pero en la calle, con las personas, nunca me he sentido asustado. Y a veces he estado muy tarde en la noche. Y la verdad se siente muy seguro. Que al menos aquí en San Petersburgo nunca he tenido esa sensación de miedo en las calles. Muy bien. En México me saltaron un par de veces, pero no, aquí la verdad es muy bien. Luego el sistema de transporte público es muy eficiente. No es tan... Bueno, el coste es similar al de mi país, México, pero no se compara la calidad y la eficacia del sistema de transporte público. Entonces, no, la verdad uno se siente muy bien caminando en las calles, moviéndose de un lado a otro, usando el metro, usando el metro, el otro es el trolebús. Es otra cosa, o sea, en serio, terminas amando lo que algunos otros odian. Que muchos odian el metro. Yo adoro. Yo lo amo el metro, es una cosa fantástica. Bueno, aquí estoy de acuerdo contigo. Y también has mencionado las cosas similares y distintas entre nuestras culturas. ¿Puedes dar unos ejemplos?
cosas distintas, por ejemplo, la expresión de emociones, sentimientos, todo eso. O sea, los rusos tienen y son muy pasionales. O sea, tú ves la poesía y todo, pero a la hora de expresarlos públicamente o el día al día no se expresa mucho. Es como que todos se lo guardan y luego lo escriben en poesía, arte, novelas. Las películas son extremadamente dramáticas. Las películas parecen películas, no sé si son más dramáticas las novelas mexicanas o las novelas rusas. Entonces, es como una cosa extraña, ¿no? Tú ves el arte de las letras también, de las letras de muchas canciones son muy, muy dramáticas, muy, a veces filosóficas, pero luego te cruzas a los rusos en la calle, es como que no muy expresivos, muy pragmáticos. Luego después ves las novelas o las películas y todo muy... Es extraño, es algo similar con los japoneses. Los japoneses también son poco expresivos en su día a día, pero en su arte, en sus películas, en su anime son demasiado intensos. Y algo similar ocurre aquí con los rusos, ¿no? En su día a día. Pero también hay otra cosa. La gente te dice, los rusos no sonríen. Tú vas en la calle y los ves a la gente sonriendo y riendo normal como cualquier otra persona. Pero si comparas obviamente con México, que ves a la gente abrazándose en la calle, besándose, expresiones de afecto demasiado públicas, demasiado, ¿cuál es la palabra? Demasiado explícitas, no lo vas a ver mucho aquí en Rusia. Alguna que otra vez, pero no, a lo mejor quizás son extranjeros. Sí. Sí, la verdad, porque nuestros vecinos, sí, eso pueden hacer, como abrazarse entre sí, incluso hombres, puedes notar eso, no sé si has visto o no, pero... Sí, de hecho, a veces hay expresiones entre hombres que normalmente en México sería como que, hey, son medio... como, bueno, tú me entiendes. Sí. Sí, y aquí es como más de camadería. Bueno, entonces vamos a terminar, nos vamos a enfadar a unas personas. Simplemente, ¿cuáles más consejos tú puedes dar? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, es el encargado aquí, no sé cómo se dice, guardia, policía. Bueno, es que hubo un caso aquí, un caso particular hoy, que ya se resolvió. Bueno, primero, caso. Más bien hacemos como un resumen, ¿no?, de todos los consejos. Primero, prepararse. Prepararse con el idioma, ¿no?, y no sentirse, como dirían, muy salsa, porque no se confíen tanto. Entonces, prepararse con el idioma, prepararse mentalmente si es que van a venir en la temporada de invierno. Es una temporada en la que de una u otra forma terminas aislado por el clima. Y si vas a estar con una comunidad, si vas a estudiar, igual sería bueno que estés en una comunidad con latinos. Yo no estuve mucho con latinos porque tampoco es que me lleve muy bien. Soy el rarito, pero ahora ya me llevo mejor. O sea, también cambió ese proceso, ¿no?, de aceptar también mi propia cultura y tener más amistades con la propia gente de mi país. Bueno, no de mi país porque no hay muchos mexicanos aquí, pero sí latinos. Entonces, a veces sí es necesario buscar comunidades de gente de tu propio país para salir de ese aislamiento. Entonces, si tienes la oportunidad, busca comunidades de tu propio país. Y hay no recuerdo quién me dijo ese consejo, ¿no?, de que si hablas aunque hables mal, tienes que hablarlo, que no te dé miedo. Y los rusos van a entender que eres extranjero, obviamente por tu acento, por los tipos de errores. Y cuando olvides cómo declinar, mejor di la palabra tal cual, sin declinar. Es más probable que te entiendan si la dices en el caso nominativo, que si tratas de ponerla en cualquier otro de los casos. Entonces, muy buen consejo. Sí, y ese consejo me lo dieron hace como un par de semanas y después dije, porque a veces te congelas, no estás
no sé cómo decir eso, y no dices nada. Pero sabes la palabra, pero no la dices porque no sabes declinarla. Entonces, dila tal cual en el caso nominativo. Sí, Verbo, eso. conjugas el verbo y nominativo. Y te ayuda bastante y ya después tú poco a poco vas aprendiendo a declinarla. Y buscar tu propio método de aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma forma. Sí, es verdad. Yo sé que tú has empezado un blog, ¿sí? Para practicar también el idioma ruso, para, Sí. para mostrar tu vida. Y como me mencionaste, que también es tu método para aprender el idioma, como practicar el idioma hablando Sí, en cámara. vivirlo. Es algo nuevo que estoy experimentando, porque, por ejemplo, ya he sido profesor de ingenierías, de programación, entonces, conforme más yo enseñaba, más aprendía. Entonces, decidí intentar hacer algo similar con el idioma, ¿no? Practicarlo, hablarlo. No importa si cometo errores horribles en mis videos, que los voy a cometer. Luego ahí probablemente gente va a comentar, entonces eso me ayuda a retroalimentación, a perder el miedo, a, a interactuar más con más personas, porque el idioma es comunicación. Ujú. Entonces, tú necesitas aprender un idioma, necesitas comunicarte, interactuar con personas, socializar. Entonces, esa parte que también está cambiando mucho. Ahora soy más sociable, necesito ser más sociable para poder aprender el idioma. Sí. El otro consejo sería prepararse y tomar muy, muy, muy en serio la salud mental. Es muy, muy, muy importante. Ujú. Estando tan lejos. Por ejemplo, para mí regresar a México es muy, muy, muy complicado. Complicado y costoso. Es preferible pagar otro semestre de la universidad que regresar a México. Sale más barato, créeme. Te Entonces, creo, te creo. sí, sí. Ujú. Bueno. Prepararse muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por la entrevista, por tus consejos. Si unas personas quisieran mirar cómo tú vives, que compartes sobre tu vida, entonces pueden pasar a tu blog. Nosotros vamos a adjuntar link para tu blog. Gracias. Y bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ti. Ujú.